Esta carta es escrita por el pontífice León XIII sobre la situación de los obreros en el año 1891. Nos hace suma referencia a lo que fue el burrito revolucionario que desde hacía tiempo agitaba a los pueblos, ya que era un afán de cambiar, que todo llegaría un día a derramarse desde el campo de la política al terreno con el colindante de la economía. Se había determinado el planteamiento de esa contienda, donde se estrechaba la confianza entre los obreros y los patronos. Ese tema fue tratado por los sofismas de algunas opiniones, eh, intentando llegar a una conciencia de su oficio apostólico, el cual los incitaba a tratar un intento, la cuestión por entero, a fin de que resplandecieran los principios para poder dirigir la contienda conforme a la verdad y la justicia. Este asunto es difícil realmente determinar los derechos y los deberes dentro de los cuales se mantengan los ricos y los proletarios, porque ellos aportan el capital y son los que ponen el trabajo. Es una discusión peligrosa, como dice la carta, porque de ella se sirven con frecuencia hombres turbulentos y astutos para torcer el juicio de la verdad y para incitar sediciosamente a las turbas. Se ve claramente la urgencia de proveer la manera oportuna al bien de las gentes de la condición humilde, es decir, los obreros en este apartado. El tiempo fue insensiblemente entregando a los obreros aislados e indefensos a la inhumanidad de los empresarios y a la desenfrenada codicia de los competidores. Ahí mismo, para solucionar este mal, los socialistas, atizando el odio de los indigentes contra los ricos, trataron de acabar con la propiedad privada de los bienes para que los bienes fueran comunes y administrados por personas que rigieran el municipio o que gobernaran la nación. Con el fin primordial de buscar el obrero era para preocuparse de algo y que puedan poseer algo propio de ellos y que por consiguiente prestaran sus fuerzas o su habilidad a otro, adquiriendo un verdadero y perfecto derecho no solo a exigir el salario, sino también para poder emplearlo a su gusto. Es decir, que ellos podrían usar el dinero en lo que ellos más necesitaban o preferían en ese entonces. Pero los socialistas agravaron la situación de los obreros en cuanto trataron de transferir los bienes de los particulares a la comunidad. Pero más grave aún, propusieron un remedio en pugna abierta contra la justicia, en cuanto que el poseer algo privado como propio es un derecho dado al hombre por la naturaleza, es decir, que eso es algo que no se le puede negar a nadie. En efecto, en esto también existe una gran diferencia entre el hombre y el género animal, ya que las bestias indudablemente no se gobiernan a sí mismas y los hombres sí, puesto que estos impulsos que lo llevan a la conservación de ellos mismos y a la defensa de su propia vida. Más sin embargo, los demás, los animales, es decir, lo hacen por conservación de su especie. Esto resalta aún más la naturaleza del hombre, claro, puesto que el hombre, abarcando su razón
cosas innumerables, es decir, pensando en un futuro. Se gobierna a sí mismo con la previsión de su inteligencia, sometido a la ley eterna y, pero más claro todavía, bajo el poder de Dios. De donde entonces se sale lo que es la necesidad de que se haya en el hombre el dominio no solo de los frutos terrenales, sino también el de la tierra misma. Claro está que la necesidad de cada hombre se repite de una manera constante, de modo que satisfagan hoy, pero que exigen nuevas cosas para mañana. Pues se dice, claro, que Dios dio la tierra en común al género humano, no porque quisiera que su posesión fuera indivisa para todos, sino porque no asignó a nadie la parte que habría de poseer, dejando la delimitación de las posesiones privadas a la industria de los individuos y a las instituciones de los pueblos. Ya que no hay ley humana que pueda quitar al hombre el derecho natural y primario de que pueda casarse, limitar cualquier modo que sea. La finalidad principal del matrimonio, en el cual que eso está fuera de duda, claro que la elección del género de vida está en la mano y en la voluntad de cada cual preferir uno de estos individuos. Entonces, instituido en el principio, claro está, por la autoridad de Dios, cuando dice, hace referencia en la Biblia, creced y multiplicaos, ya que la familia o la sociedad doméstica, sea pequeña o sea grande, pero verdadera sociedad y más antigua que cualquier otra, es de absoluta necesidad que tengan unos derechos y unos deberes propios, totalmente claro, independientes de la potestad civil. Entonces, vamos a dejar a nuestras compañeras para que sigan detallando un poco sobre esta carta. Mi nombre es Ashley y yo continuaré. Los hijos son algo del padre y como una cierta ampliación de la persona paterna. Y sí, hemos de hablar con propiedad y no entrar a forma de la sociedad civil, sino a través de la comunidad doméstica en la que han nacido. De todo lo cual se sigue claramente que debe rechazarse de plano esa fantasía del socialismo de reducir a común la propiedad privada, pues que daña a esos mismos a quienes se pretende socorrer, repugna los derechos naturales de los individuos y perturba las funciones del Estado y la tranquilidad común. Por lo tanto, cuando se plantea el problema de mejorar la condición de las clases inferiores, se ha de tener como fundamental el principio de lo que la propiedad privada ha de conservar inviolable. Confidentemente y con pleno derecho nosotros atacamos la cuestión por cuanto se trata de un problema cuya solución aceptable sería verdaderamente nula si no se buscara bajo el auspicio de la religión y de la Iglesia, estando principalmente en nuestras manos la defensa de la religión y la administración de aquellas cosas que están bajo la potestad de la Iglesia. No estaríamos que permaneciendo en silencio, faltando a nuestro deber. Los socialistas lo pretenden, es verdad, pero todo es vana tentativa contra la naturaleza de las cosas. Todo esto es correlación perfecta con los usos y necesidades tanto de los particulares cuanto de la comunidad, pues la vida en común precisa de aptitudes varias, de oficios diversos, al desempeño de los cuales se sienten impelidos los hombres más que nada por la diferencia de posición social de cada uno, y de igual modo el fin de las demás adversidades no se darán en la tierra, porque las malas condiciones
al pecado son ásperos y duros y difíciles de soportar. Y es preciso que acompañen al hombre hasta el último instante de su vida. Así pues, sufrir y padecer es cosa humana, y para los hombres que lo experimentan todo y lo intentan todo, no habrá fuerza ni ingenio capaz de desarraigar por completo estas incomodidades de la sociedad humana. Si algunos alardearan de que pueden lograrlo, si prometen a las clases humildes una vida extensa de dolor y de calamidades, llena de constantes placeres, esos engañan indudablemente al pueblo y cometen un fraude que tarde o temprano acabarán produciendo males mayores que los presentes. Lo mejor que pueden hacer es ver las cosas humanas como son y buscar lo mismo tiempo por otros medios. Según hemos dicho, el oportuno alivio de los males. Es mal capital en la cuestión que estamos tratando suponer que una clase social sea espontáneamente enemiga de la otra, como si la naturaleza hubiera dispuesto a los ricos y a los pobres para convertirse mutuamente en un perpetuo duelo. Es esto tan ajeno a la razón y a la verdad, que por el contrario es lo más cierto que como el cuerpo se ensamblan entre sí miembros diversos, de donde surgen aquellas proporcionadas la disposición que justamente podría llamarse armonía. Así ha dispuesto la naturaleza que en la sociedad humana dichas clases gemelas concuerden armónicamente y se ajusten para lograr el equilibrio. En primer lugar, toda la doctrina de la religión cristiana, de la cual es intérprete y custodia de la Iglesia, puede grandemente arreglarse entre sí y unir los ricos con los proletarios, es decir, llamado a ambas clases al cumplimiento de sus deberes respectivos y ante todo los deberes de justicia. Que los trabajos remunerados sí se atienden a la naturaleza y a la filosofía cristiana. No son vergonzosos para el hombre, sino de mucha honra, en cuanto han de honestidad posible de ganarse la vida, por lo cual es obligación de los patrones disponer que el obrero tenga un espacio de tiempo idóneo para atender a la piedad, no exponer al hombre a los halagos de la corrupción y a la ocasión de pecar, y no apartarlo en modo alguno de sus atenciones domésticas y de la afición al ahorro. Pero entre los primordiales deberes de los patronos se destaca el dar a cada uno de los que sea justo, pues nos enseña de por sí la naturaleza, que solo habremos de vivir la verdadera vida cuando hallemos la salida de este mundo. Eso mismo es dogma cristiano y el fundamento de la razón y del todo ser de la religión, pues que Dios no creó al hombre para estar con cosas frágiles y perecederas, sino para las celestiales y eternas, dándonos la tierra como el lugar de exilio y no de residencia permanente. Jesucristo no suprimió en modo alguno con su copiosa redacción las tribulaciones diversas de que está tejida casi por completo la vida moral, sino que hizo de ella estímulo de virtudes y materia de merecimientos, hasta el punto que ningún mortal podrá alcanzar los premios eternos si no sigue las huellas ensangrentadas de Jesucristo. Sobre el uso de las riquezas, hay una doctrina excelente y de gran importancia que, si bien fue iniciada por la filosofía, la Iglesia la ha enseñado también, perfeccionando por completo y ha hecho que no se quede en puro conocimiento, sino que se informe de hecho a las costumbres.
Poseer bienes en privado, según hemos dicho poco antes, es derecho natural del hombre, y usar de este derecho, sobre todo en la sociedad de la vida, y no solo es ilícito, sino incluso necesario en absoluto. Es ilícito que el hombre posea cosas propias, y es necesario también para la vida humana. No son estos, sin embargo, deberes de la justicia, salvo de los casos de las necesidades extremas de caridad cristiana, la cual ciertamente no hay derecho de exigirlo por la ley. Los que, por el contrario, carezcan de bienes, de fortunas, aprendan de la Iglesia que la pobreza no es considerada como una deshonra ante la justicia de Dios, y que no hay de avergonzarse por el hecho de ganarse el sustento con su trabajo. Mas aún la misma voluntad de Dios parece más inclinada del lado de los afligidos, pues Jesucristo llama felices a los pobres, invita amantísimamente a que se acerquen a Él, fuente de consolación, todo lo que sufren y lloran y abrazan con particularidad, claridad a los más bajos y vendados por la injuria, para los cuales, sin embargo, se siguen los respetos de Cristo, resulta por la amistad y se unirá por el amor fraterno. Dios, de modo que se sientan unidos por parentesco fraternal, tanto entre sí como Cristo, progénito entre muchos hermanos, herederos ciertamente de Dios y coherederos de Cristo. La Iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo, ya sea el clero, el magisterio, etc., no considera bastante con indicar el camino para llegar a la curación, sino que aplica ella misma por su mano la medicina, pues que está dedicada por entero a instruir y enseñar a los hombres su doctrina. Y en este aspecto, que es el principal y de gran importancia, pues que en él se halla la suma y la causa total de todos los bienes. Es la Iglesia la única que tiene verdadero poder. Recordamos cosas y hechos que no ofrecen duda alguna: que la sociedad humana fue renovada desde sus cimientos por las costumbres cristianas, que, en virtud de esta renovación, fue impulsado el género humano a cosas mejores, más aún, fue sacado de la muerte a la vida y colmado de una tan elevada perfección, que ni existió otra igual en tiempos anteriores, ni podrá haberla mayor en el futuro. Finalmente, que Jesucristo es el principio y el fin mismo de estos beneficios, y que, como de Él han procedido, a Él tendrán todos que referirse. Recibida la luz del Evangelio, habiendo conocido el orbe entero, el gran misterio de la encarnación del Verbo y de la redención de los hombres, la vida de Jesucristo, Dios y hombre, penetró todas las naciones y las imbuyó a todas en su fe, en sus preceptos y en sus leyes. Por lo cual, si hay que curar a la sociedad humana, solo podrá curarla el retorno a la vida y a las costumbres cristianas, ya que, cuando se trata de restaurar las sociedades decadentes, hay que hacerlas volver a sus principios, porque la perfección de toda sociedad está en buscar y conseguir aquello para que fue instituida, de modo que sea causa de los movimientos y actos sociales la misma causa que originó la sociedad, por lo cual apartarse de lo estatuido es corrupción, tornar a ello es curación. En relación con los proletarios concretamente, quiere y se esfuerza en que salgan de su misérrimo estado y logren una mejor situación.
y a ello contribuye con su aportación, no pequeña, llamando y guiando a los hombres hacia la virtud, dado que, donde quiera que se observen íntegramente, las virtudes cristianas aportan una parte de la prosperidad a las cosas externas, en cuanto que aproximan a Dios, principio y fuente de todos los bienes. Tal era el vigor de la mutua caridad entre los cristianos primitivos, que frecuentemente los más ricos se desprendían de sus bienes para socorrer, y no había ningún necesitado entre ellos. A los diáconos, orden precisamente instituido para esto, fue encomendado por los apóstoles el cometido de llevar a cabo la misión de la beneficencia diaria. Pablo apóstol, aunque sobrecargado por la solicitud de todas las iglesias, no dudó, sin embargo, en acometer penosos viajes para llevar en persona la colecta a los cristianos más pobres. A dichas colectas, realizadas espontáneamente por los cristianos en cada reunión, la llama tertuliano o depósitos de piedad, porque se invertían en alimentar y enterrar a los pobres, a los niños y niñas carentes de bienes y de padres, entre los sirvientes ancianos y entre los náufragos. De aquí fue poco a poco formándose aquel patrimonio que la Iglesia guardó con religioso cuidado, como herencia de los pobres. Más aún, proveyó de socorros a una muchedumbre de indigentes, librándolos de la vergüenza de pedir limosna. Pues como madre común de ricos y pobres, excitada la caridad por todas partes hasta un grado sumo, fundó congregaciones religiosas y otras muchas instituciones benéficas, con cuyas atenciones apenas hubo género de miseria que careciera de consuelo. La caridad cristiana que se entrega toda entera a sí misma para utilidad de los demás. Tal virtud es exclusiva de la Iglesia, porque si no brotara del sacratísimo corazón de Jesucristo, jamás hubiera existido, pues anda errante lejos de Cristo el que se separa de la Iglesia. Queda ahora por investigar qué parte de ayuda puede esperarse del Estado. Así pues, los que gobiernan deben cooperar, primeramente y en términos generales, con toda la fuerza de las leyes e instituciones. Esto es, haciendo que de la ordenación y administración misma del Estado brote espontáneamente la prosperidad tanto de la sociedad como de los individuos, ya que este es el cometido de la política y el deber inexcusable de los gobernantes. Ahora bien, lo que más contribuye a la prosperidad de las naciones es la probidad de las costumbres, la recta y ordenada constitución de las familias, la observancia de la religión y de la justicia, las moderadas cargas públicas y su equitativa distribución, los progresos de la industria y del comercio, la floreciente agricultura y otros factores de esta índole, si quedan los cuales cuanto con mayor afán son impulsados, tanto mejor y más felizmente permitirán vivir a los ciudadanos. A través de estas cosas queda al alcance de los gobernantes beneficiar a los demás órdenes sociales y aliviar grandemente la situación de los proletarios. Y esto en virtud del mejor derecho y sin la más leve sospecha de injerencia, ya que el Estado debe velar por el bien común como propia misión suya. Y cuanto mayor fuera la abundancia de medios procedentes de esta general providencia,
tanto menor será la necesidad de probar caminos nuevos para el bienestar de los obreros. Los proletarios, sin duda alguna, son por naturaleza tan ciudadanos como los ricos, es decir, partes verdaderas y vivientes que, a través de la familia, integran el cuerpo de la nación, sin añadir que en toda nación son inmensa mayoría. Por consiguiente, siendo absurdo en grado sumo atender a una parte de los ciudadanos y abandonar a la otra. Se sigue que los desvelos públicos han de prestar los debidos cuidados a la salvación y al bienestar de la clase proletaria. Y si tal no hace, violará la justicia, que manda dar a cada uno lo que es suyo. Mas, aunque todos los ciudadanos, sin excepción alguna, deban contribuir necesariamente a la totalidad del bien común, del cual deriva una parte no pequeña a los individuos, no todos. Sin embargo, pueden aportar lo mismo ni en igual cantidad. De todos modos, para la buena constitución de una nación es necesaria también la abundancia de los bienes del cuerpo y externos, cuyo uso es necesario para que se actualice el acto de virtud. Y para la obtención de estos bienes es sumamente eficaz y necesario el trabajo de los proletarios. Ya ejerzan sus habilidades y destreza en el cultivo del campo, ya que en los talleres e industrias. Más aún, llega a tanto la eficacia y poder de los mismos en este orden de cosas, que es verdad incuestionable que la riqueza nacional proviene no de otra cosa que del trabajo de los obreros. No es justo, según hemos dicho aquí, que ni el individuo ni la familia sean absorbidos por el Estado. Lo justo es dejar a cada uno la facultad de obrar con libertad hasta donde sea posible, sin daño del bien común y sin injuria de nadie. No obstante, los que gobiernan deberán atender a la defensa de la comunidad y de sus miembros. Si, por tanto, se ha producido o amenaza algún daño al bien común, a los intereses de cada una de las clases que no pueda subsanarse de otro modo, necesariamente deberá afrontarlo el poder público. Ahora bien, interesa tanto la salud pública cuanto a la privada que las cosas estén en paz y en orden. E igualmente que la totalidad del orden doméstico se rija conforme a los mandatos de Dios y a los preceptos de la naturaleza, que se respete y practique la religión, que florezca la integridad de las costumbres privadas y públicas, que se mantenga inviolada la justicia y que no atenten impunemente unos contra otros, que los ciudadanos crezcan robustos y aptos, si fuera preciso, para ayudar y defender a la patria. Los derechos, sean de quien fueren, habrán de respetarse inviolablemente, y para que cada uno disfrute del suyo, deberá proveer el poder civil, impidiendo o castigando las injurias. Solo que en la protección de los derechos individuales se habrá de mirar principalmente por los débiles y los pobres. La gente rica, protegida por sus propios recursos, necesita menos de la tutela pública. La clase humilde, por el contrario, carente de todo recurso, se confía principalmente al patrocinio del Estado. Este deberá, por consiguiente, rodear de singulares ciudadanos y providencia a los asalariados, que se cuentan entre la muchedumbre desválida. Pero quedan por tratar todavía detalladamente algunos puntos de mayor importancia. El principal es que debe asegurar las posesiones privadas con el imperio y fuerza de las leyes. Y principalmente deberá mantenerse a la plebe dentro de los límites del deber, en medio de un
ya tal desenfreno de ambiciones. Porque si bien se concede la aspiración a mejorar sin que oponga reparos la justicia, sí veda esta y tampoco autoriza la propia razón del bien común, quitar a otros lo que es suyo o, bajo capa de una pretendida igualdad, caer sobre las fortunas ajenas. Por otro lado, ciertamente la mayor parte de los obreros prefieren mejorar mediante el trabajo honrado sin perjuicio de nadie. Se cuenta, sin embargo, no pocos imbuidos de perversas doctrinas y deseosos de revolución, que pretenden por todos los medios concitar a las turbas y lanzar a los demás a la violencia. El trabajo demasiado largo o pesado y la opinión de que el salario es poco dan pie con frecuencia a los obreros para entregarse a la huelga y al ocio voluntario. A este mal frecuente y grave se ha de poner remedio públicamente, pues esta clase de huelga perjudica no solo a los patronos y a los mismos obreros, sino también al comercio y a los intereses públicos. Y como no escasean la violencia y los tumultos, con frecuencia ponen en peligro la tranquilidad pública, en lo cual lo más eficaz y saludable es anticiparse con la autoridad de las leyes e impedir que pueda brotar el mal, removiendo a tiempo las causas de donde parezca que habría de surgir el conflicto entre patronos y obreros. De igual manera, hay muchas cosas en el obrero que se han de tutelar con la protección del Estado. Y en primer lugar, los bienes del alma, puesto que la vida mortal, aunque buena y deseable, no es, con todo, el fin último para que hemos sido creados, sino tan solo el camino y el instrumento para perfeccionar vida del alma con el conocimiento de la verdad y el amor del bien. El alma es la que lleva impresa la imagen y semejanza de Dios, en la que reside aquel poder mediante el cual se mandó al hombre que dominara sobre las criaturas inferiores y sometiera a su beneficio a las tierras todas y los mares. Llenad la tierra y sometedla, y dominad a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los animales que se mueven sobre la tierra. En esto son todos los hombres iguales, y nada hay que determine diferencias entre los ricos y los pobres, entre los señores y los operarios, entre los gobernantes y los particulares, pues uno mismo es el Señor todos. A nadie le está permitido violar impunemente la dignidad humana, de la que Dios mismo dispone con gran reverencia. En esto son todos los hombres iguales, y nada hay que determine diferencias entre los ricos y los pobres, entre los señores y los operarios, entre los gobernantes y los particulares, pues uno mismo es el Señor todos. A nadie le está permitido violar impunemente la dignidad humana, de la que Dios mismo dispone con gran reverencia, ni ponerle trabas en la marcha hacia su perfeccionamiento que lleva a sempiterna vida de los cielos. Más aún, ni siquiera por voluntad propia puede el hombre ser tratado, en este orden, de una manera inconveniente o someterse a una esclavitud de almas. Pues no se trata de derechos de que el hombre tenga pleno dominio, sino de deberes para con Dios, y que deben ser guardados puntualmente. De aquí se deduce la necesidad de interrumpir las obras y trabajos durante los días festivos. Nadie, sin embargo, deberá entenderlo como el disfrute de una larga holganza inoperante, ni menos aún como una ociosidad, como muchos desean, engendradora de vicios y fomentadora de derroches de dinero, sino justamente del descanso consagrado por la religión. Por lo que respecta a la tutela de los bienes del cuerpo y externo, lo primero que se ha de hacer
es librar a los pobres obreros de la crueldad de los ambiciosos, que abusan de las personas sin moderación, como si fueran cosa para su medro personal, o sea, que ni la justicia ni la humanidad toleran la exigencia de un rendimiento tal, que el espíritu se embote por el exceso de trabajo y al mismo tiempo el cuerpo se rinda a la fatiga. Como todo en la naturaleza del hombre, su eficiencia se halla circunscrita a determinados límites, más allá de los cuales no se puede pasar. Cierto que se agudiza con el ejercicio y la práctica, pero siempre a condición de que el trabajo se interrumpa de cuando en cuando y se dé lugar al descanso. Se ha de mirar por ello que la jornada diaria no se prolongue más horas de las que permitan las fuerzas. Ahora bien, cuánto deba ser el intervalo dedicado al descanso lo determinarán la clase de trabajo, la circunstancia de tiempo y lugar y la condición misma de los operarios. La dureza del trabajo de los que se ocupan en sacar piedras en las canteras o en las minas de hierro, cobre y otras cosas de esa índola ha de ser compensada con la brevedad de la duración, pues requiere mucho más esfuerzo que otros y es peligroso para la salud. Establezcas en general que se dé a los obreros todo el reposo necesario para que recuperen las energías consumidas en el trabajo, puesto que el descanso debe restaurar las fuerzas gastadas por el uso. En todo contrato concluido entre patronos y obreros debe contenerse siempre esta condición expresa o tácita, que se provea a uno y otro tipo de descanso, pues no sería honesto pactar lo contrario, ya que nadie es lícito exigir ni prometer el abandono de las obligaciones que el hombre tiene para con Dios o para consigo mismo. Atacamos aquí un asunto de la mayor importancia y que debe ser entendido rectamente para que no se peque por ninguna de las partes, a saber, que es establecida la cuantía del salario por libre consentimiento y, según eso, pagado el salario convenido, parece que el patrono ha cumplido por su parte y que nada más debe. Que procede injustamente el patrono solo cuando se niega a pagar el sueldo pactado y el obrero solo cuando no rinde el trabajo que se estipuló. Que en estos casos es justo que intervenga el poder político, nada más para poner a salvo el derecho de cada uno. Un juez equitativo que atienda a la realidad de las cosas no asentirá fácilmente ni en su totalidad a esta argumentación, pues no es completa en todas sus partes, le falta algo de verdadera importancia. Trabajar es ocuparse en hacer algo con el objetivo o con el objeto de adquirir las cosas necesarias para el uso de los diversos de la vida y, sobre todo, para la propia conservación. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Luego el trabajo implica por naturaleza estas dos a modo de notas, que sea personal, en cuanto la energía que opera es inherente a la persona y propia en lo absoluto del que la ejerce, y cuya utilidad le ha sido dada, y que sea necesario por cuanto el fruto de su trabajo le es necesario al hombre para la defensa de su vida. Defensa a la que obliga la naturaleza misma de las cosas, a que hay que plegarse por encima de todo. Mas hay que pensar de una manera muy distinta cuando, justamente, con el aspecto personal, se considera el necesario separable solo conceptualmente del primero, no en la realidad. Por tanto, si el obrero, obligado por la necesidad o acosado por el miedo de un mal mayor, acepta, aún no queriéndola, una condición más dura, porque la imponen en el patrono o el empresario. Esto es ciertamente soportar una violencia, contra la cual reclama la justicia. Sin embargo, en estas y en otras cuestiones semejantes, como el número de horas de la jornada laboral, en cada tipo de industria, así como las precauciones con que se haya de velar por la salud, especialmente en los lugares de trabajo, para evitar injerencia de la magistratura, sobre todo siendo tan diversas las circunstancias de cosas, tiempos y lugares.
será mejor reservarlas al criterio de las asociaciones de que hablaremos después. O se buscará otro medio que se salvaguarde, como es justo, los derechos de los obreros, interviniendo así la circunstancia lo pidieren la autoridad pública. La violencia de las revoluciones civiles ha dividido a las naciones en dos clases de ciudadanos, abriendo un inmenso abismo entre una y otra. En un lado, la clase poderosa, por rica, que monopoliza la producción y el comercio, aprovechando en su propia comodidad y beneficio toda la potencia productiva de las riquezas, y goza de no poca influencia en la administración del Estado. En el otro, la multitud desamparada y débil, con el alma lacerada y dispuesta en todo momento al alboroto. Mas, si se llegara prudentemente a despertar el interés de las masas, con la esperanza de adquirir algo vinculado con el sueldo, poco a poco se iría aproximando una clase a la otra, al ir cegándose el abismo entre las extremadas riquezas y extremadas indigencia. Habría además mayor abundancia de productos de la tierra. Finalmente, los mismos patronos y obreros pueden hacer mucho en esta cuestión. Esto es, con estas instituciones mediante las cuales atender convenientemente a los necesitados y acercar más a una clase a la otra. Entre las de su género debe citarse las sociedades de socorros mutuos, entidades diversas instituidas por la previsión de los particulares para proteger a los obreros, amparar a sus viudas e hijos en los imprevistos, enfermedades y cualquier accidente propio de las cosas humanas. Los patronatos, fundados para cuidar de los niños, niñas y jóvenes y ancianos, pero el lugar preferente los ocupan las sociedades de obreros, que comprenden así en toda la demás. La reconocida cortedad de las fuerzas humanas aconseja e impele al hombre buscarse el apoyo de los demás. De las Sagradas Escrituras, en esta sentencia, es mejor que estén dos que uno solo. Tendrá la ventaja de la unión. Si el uno cae, será levantado por el otro. Ay del que está solo, pues si cae, no tendrá quien lo levante. Y también esta otra. El hermano, ayudado por su hermano, es como una ciudad fortificada. En virtud de esta propensión natural, el hombre, al igual que es llevado a la constituir de la sociedad civil, busca la formación de otras sociedades entre ciudadanos, pequeñas e imperfectas. Es verdad, pero de todos modos, sociedades. Entre estas y la sociedad civil median grandes diferencias por causas diversas. El fin establecido para la sociedad civil alcanza a todos, en cuanto que persigue el bien común, la cual es justo que participen todos y cada uno según la proporción de vida. Por esto, dicha sociedad recibe el nombre de pública, pues que mediante a ella se unen los hombres entre sí para constituir un pueblo o nación. Las que se forman, por el contrario, diríamos en su seno, se consideran y son sociedades privadas, ya que su finalidad inmediata es el bien privado de sus miembros exclusivamente. Es sociedad privada. En cambio, la que se constituye por miras a algún negocio privado, como cuando dos o tres se asocian para comerciar unido. Ahora bien, aunque las sociedades privadas se den dentro de la sociedad civil y sean como otras tantas partes suyas, hablando en términos generales y de por sí, no está en poder del Estado impedir su existencia, ya que el constituir sociedades privadas es derecho concedido al hombre por ley natural, y sociedad civil ha sido instituida para garantizar el derecho natural y no para conculcarlo. Y si prohibiera a los ciudadanos la constitución de sociedades, obraría en abierta pugna consigo misma, puesto que tanto ella como las sociedades privadas nacen del mismo principio, que los hombres son sociables por naturaleza, pero concurren a veces a circunstancias en que es justo que las leyes se opongan a asociaciones de este tipo. Por ejemplo, si se pretendiera como finalidad algo que esté en clara oposición con la honradez,
con la justicia o abiertamente daña la salud pública. En tales casos, el poder del Estado prohíbe, con justa razón, que se formen y con igual derecho las disuelve cuando se han formado, pero habrá de proceder con toda cautela, que no sea que viole los derechos de los ciudadanos o establezca bajo la apariencia de utilidad pública algo que la razón no apruebe, ya que las leyes han de ser obedecidas en cuanto estén conformes con la recta razón y con la ley eterna de Dios. Son dignos de encomio. Ciertamente muchos de los nuestros que, examinando concienzudamente lo que piden los tiempos, experimentan y ensayan los medios de mejorar a los obreros con oficios honestos, tomado a pecho el patrocinio de los mismos, se afanan en aumentar su prosperidad tanto familiar como individual, de moderar igualmente con la justicia las relaciones entre obreros y patronos, de formar y robustecer en unos y otros la conciencia del deber y la observancia de los preceptos evangélicos que, apartando al hombre de todo exceso, impiden que se rompan los límites de la moderación y defienden la armonía entre las personas y las cosas de tan distinta condición. Vemos por esta razón que con frecuencia se congregan en un mismo lugar hombres egregios para comunicar sus inquietudes, para coadunar sus fuerzas y para llevar a la realidad lo que se estima más conveniente. Otros se dedican a encuadrar en eficaces organizaciones a los obreros, ayudándolos de palabra y de hecho procurando que no les falte trabajo honesto y productivo. En principio, se ha de establecer como ley general y perpetua que las asociaciones de los obreros se han de constituir y gobernar de tal modo que proporcionen los medios más idóneos y convenientes para el fin que se proponen, consistentes en que cada miembro de la sociedad consiga, en la medida de lo posible, un aumento de bienes del cuerpo, alma y de la familia.